A los 57 años Chayanne nombró a los 5 cantantes que más odia. Chayanne siempre ha sido esa figura imparable, la sonrisa eterna, la disciplina de hierro y un cuerpo de baile que parece no tener límites. Durante más de 40 años, construyó la imagen perfecta del artista. Ideal, sin escándalos, sin dramas públicos, solo música, energía y millones de discos vendidos alrededor del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada brillante? A sus 57 años, el ídolo puertorriqueño ha decidido romper ese silencio elegante que lo acompañó toda su carrera y contar la verdad que nadie esperaba. Resulta que, detrás de los reflectores y las ovaciones en estadios llenos, no todo fue armonía. En los camerinos y las giras se respiraba, en ocasiones, una frialdad difícil de disimular, una tensión que ni él ni sus compañeros pudieron ocultar. Lo que para el público parecía colaboración impecable en los discos, en realidad escondía choques de egos, heridas profundas y roces que marcaron su trayectoria. Y ahora, con la tranquilidad que da el tiempo y la madurez, Chayanne ha decidido revelar a los 5 cantantes con los que jamás logró convivir, sin medias tintas ni filtros. Algunos los definió como todo marketing, nada alma, otros como esos compañeros de escenario interesados solo en la foto, pero no en la música. Estas confesiones no son simples anécdotas pasajeras, sino un vistazo a las tensiones reales que ocurrieron detrás del glamour. Si quieres descubrir quiénes son esos artistas que lograron poner a prueba a uno de los grandes ídolos latinos, quédate, porque lo que Chayanne tiene que decir es más intenso que cualquiera de sus conciertos sold out. Vamos a sumergirnos en esta historia que por años estuvo oculta. Marc Anthony. En 2012, 3 gigantes de la música latina, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Chayanne, decidieron unir fuerzas para una gira que prometía ser legendaria. La expectativa era altísima, un espectáculo único donde cada uno mostraría lo mejor de su carrera juntos. Pero lo que parecía un sueño acabó siendo una historia con heridas ocultas, y el choque más fuerte fue con Marc Anthony. Las cifras fueron impresionantes, más de 30 conciertos en Estados Unidos y América Latina, con estadios llenos y entradas agotadas en cuestión de horas. Pero detrás del telón, no todo fue tan armonioso. Marc Anthony, con su estilo explosivo, vistoso y lleno de improvisación, chocaba directamente con la disciplina estricta de Chayanne. Mientras uno practicaba cada paso a la perfección, el otro apostaba por la espontaneidad del momento. Esa diferencia fue la chispa de la tensión. Los técnicos cuentan que, más de una vez, sus equipos discutían por el tiempo de prueba de sonido. Marc pedía minutos extra para su banda, mientras Chayanne insistía en ceñirse al horario. La tensión se sentía en cada camerino. En el escenario, la química parecía perfecta, pero detrás de escena, el silencio pesaba más que los aplausos. Una noche, en Los Ángeles, todo explotó. Chayanne cantó, dejaría todo, con toda su fuerza, y Marc, en vez de esperar, irrumpió saludando efusivamente, cortando el momento. El público lo ovacionó, pero para Chayanne fue una falta grave a la narrativa del show. Desde ese momento, su relación fue fría, saludos cortos, sonrisas medidas y pocas palabras. Para Marc, era parte del juego del espectáculo. Para Chayanne, era una violación a un código sagrado, el respeto por la música y su orden. Se encontraron en premios y homenajes, pero nunca recuperaron esa cercanía. En privado, Chayanne dijo admirar la voz única de Marc, pero no soportaba su ego y teatralidad que parecían devorarlo todo. Este choque fue mucho más que una diferencia artística, fue el encuentro de 2 formas de entender la música. La pasión desbordada contra la disciplina tranquila, la improvisación contra el orden. Nunca hubo insultos ni declaraciones bomba, pero el silencio de Chayanne lo dijo todo. Para él, aquella gira fue una lección. A veces, compartir escenario implica perder la esencia propia. Nunca habló con odio ni cariño, solo quedó una distancia fría, una grieta que ni el tiempo ni la nostalgia han logrado cerrar. Hoy, Marc Anthony no es solo un colega para Chayanne, sino un símbolo de que hasta entre los más grandes puede ser difícil encontrar la verdadera armonía. Gloria Estefan. En los años 90,
mientras la música latina comenzaba a brillar en todo el mundo, Gloria Estefan se convirtió en el ícono imparable que abría camino para todos. Su mezcla única de ritmo cubano y pop llenaba estadios enteros en Estados Unidos. Cada vez que la gente hablaba del Latin Boom, su nombre estaba en boca de todos como la reina que lideraba esa revolución musical. Chayanne, con menos años de carrera, llegaba con una disciplina impecable, baladas románticas y un carisma que convertía sus conciertos en verdaderos rituales para sus fans. Se cruzaron en eventos solidarios, homenajes y festivales que buscaban celebrar la cultura latina unidos, pero esa cercanía no creó complicidad, sino un silencio tenso entre ellos. Lo que el público veía como sonrisas y abrazos, detrás de cámaras era distancia pura. Gloria tenía un estilo imponente y todo giraba en torno a su presencia, opinaba sobre los arreglos, las luces y la historia del show. Para Chayanne, eso era un choque con su visión de la música como un espacio de equilibrio. Una noche en Miami, durante un ensayo para un concierto benéfico, todo estalló en un momento incómodo. Gloria pidió subir la percusión para darle más fuerza a la orquesta. Chayanne había preparado su parte con un tono íntimo, buscando emocionar con sutileza, pero el cambio lo dejó fuera de lugar y su interpretación perdió poder. No dijo una palabra, pero todos notaron cómo se alejó con un gesto seco. La prensa jamás se enteró. En el show, todo salió perfecto, pero en la memoria de Chayanne quedó la sensación de ser un invitado en un escenario que no era suyo. Él admiraba a Gloria, sin duda, pero también resentía su capacidad para absorberlo todo, convirtiendo la colaboración en un monólogo. Años después, cuando le preguntaron sobre los referentes que abrieron caminos, mencionó a Gloria con respeto, pero sin emoción. Esa distancia era su forma de hablar. Para Chayanne, Gloria Estefan representaba lo que más temía en la industria, la música como un reino donde uno manda y los demás giran a su alrededor. No hubo peleas ni escándalos públicos, solo distancia. Pero esa brecha, mantenida por años, se convirtió en un muro, y para él, eso era peor que cualquier enfrentamiento a la vista de todos. Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, conocido como el Buki, es sin duda una leyenda de la música latina. Su voz melancólica y sus letras llenas de poesía han marcado la historia de la balada mexicana, esa que transmite emociones profundas y auténticas. Por otro lado, Chayanne era el ídolo pop que mezclaba romanticismo con baile, disciplina con espectáculos visuales. Se encontraron en festivales como Viña del Mar y giras por América Latina, donde la expectativa de verlos juntos era enorme. Pero detrás de esa cercanía, se escondía una grieta invisible. El problema no fue un choque de egos ni peleas públicas, sino una diferencia filosófica profunda. Marco Antonio Solís veía la música como un acto casi sagrado, un poema cantado que debía sentirse en silencio y recogimiento. Chayanne, nacido en la era del show business, apostaba por la entrega total, coreografías perfectas y energía al máximo en cada presentación. Esta diferencia hizo que su colaboración nunca encajara del todo. En un homenaje televisivo en México, compartieron escenario con un popurrí de baladas que la prensa aplaudió, pero en los ensayos la tensión se respiraba. Solís pedía bajar los tonos, alargar los silencios, dejar que las emociones flotaran. Chayanne respondía con precisión y ritmo, buscando mantener la emoción dentro de un esquema exacto. No hubo peleas evidentes, pero las miradas entre ellos decían más que 1000 palabras, dos mundos que se admiraban, pero que no lograban entenderse. Para Chayanne fue una experiencia difícil. Admiraba a Marco Antonio como un maestro, pero sentía que nunca lo reconoció como igual. Para Solís, Chayanne representaba esa modernidad que convierte el sentimiento en un producto. El público celebró, pero entre ellos quedó un vacío. Con el tiempo, Chayanne aprendió algo clave: no todos los respetos generan amistad, ni toda admiración crea cercanía. Marco Antonio Solís quedó en su recuerdo como un ícono reverenciado, pero también como un muro que jamás pudo cruzar. Esa distancia se convirtió en una herida silenciosa que nunca sanó. Si te está gustando este video, no olvides darle like, eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndote más contenido como este.
Y si quieres conocer más historias impactantes, reales y llenas de verdad, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo video. Vanessa Williams. En 1996, Chayanne protagonizó junto a Vanessa Williams la película Dance With Me. Un proyecto que dejó una huella imborrable en la música latina gracias a la canción Refugio de Amor. Esta colaboración prometía ser mágica, y en pantalla la conexión entre ambos era electrizante. La química entre ambos en pantalla era innegable. Los bailes transmitían una intensidad que enamoró a millones, y la canción se convirtió en una de las favoritas del público. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa conexión perfecta existían tensiones silenciosas. Vanessa Williams, ya con una carrera consolidada en Hollywood y Broadway, tenía una seguridad que a veces rozaba la intransigencia. Chayanne, con la ilusión de un cantante latino abriéndose camino en el cine internacional, era disciplinado, respetuoso y mantenía la humildad de quien está aprendiendo. Esa diferencia de estatus fue el primer muro invisible. Durante la grabación, hubo discusiones veladas sobre quién debía llevar el protagonismo en las escenas clave. Vanessa quería resaltar la narrativa de su personaje, mientras Chayanne buscaba equilibrar su papel de actor con la esencia musical que lo definía. En el estudio, la tensión se repetía, las inflexiones de voz, el tono y hasta los gestos en la cabina causaban roces. Para Chayanne, cada nota debía reflejar intimidad, para Vanessa, proyectar grandeza. Ese choque de enfoques fue constante. La película tuvo un éxito moderado, la crítica elogió su química y la canción se volvió un hit en bodas y momentos románticos. Pero detrás de cámaras, la distancia era palpable. Vanessa, siempre impecable y rodeada de su equipo, imponía un ritmo rígido que dejaba poco espacio para la espontaneidad. Chayanne, acostumbrado a ensayar hasta la extenuación, sentía que esa rigidez le quitaba naturalidad. Con los años, ambos hablaron con respeto del proyecto, pero nunca volvieron a trabajar juntos. Para Chayanne, Refugio de Amor quedó como una contradicción, una canción que parecía un refugio sincero en el escenario, pero escondía desencuentros dolorosos en la realidad. No hubo odio, pero sí una herida que nunca sanó del todo. Esa experiencia le dejó una lección clara: incluso la colaboración más brillante puede tener grietas invisibles. En su memoria, Vanessa Williams no es solo una coestrella, sino un recordatorio de que la perfección artística a veces tiene un costo personal muy alto. Rubén Blades. Rubén Blades es una de las figuras más influyentes de la música latina, conocido por sus letras cargadas de crítica social y poesía. En 1998, sorprendió al componer un tema para el álbum Atado a tu amor de Chayanne, Cuando un amor se va, una colaboración que unía dos estilos muy distintos pero con raíces comunes. Rubén Blades, el poeta panameño de la salsa social, siempre usó su música para denunciar la realidad, hablar de política y las luchas del pueblo. Chayanne, en cambio, representaba el lado romántico y comercial, aquel que canta amores imposibles y pasiones en 3 minutos. Esa diferencia de perspectivas fue la raíz del choque. Durante el proceso creativo, Blades dejó en claro que su canción debía cantarse con profundidad, con la emoción de quien siente el dolor del abandono como una tragedia universal. Chayanne, fiel a su estilo, buscaba una interpretación más suave y melódica, perfecta para la radio y para llegar a un público más amplio. Los ensayos se convirtieron en discusiones discretas, nunca acaloradas, pero la frialdad evidenciaba la distancia. Para Rubén, la música debía ser verdad cruda. Para Chayanne, emoción pulida y lista para compartir. El álbum fue un éxito rotundo, vendió millones y consolidó a Chayanne como uno de los grandes de la balada latina. Sin embargo, Rubén Blades comentó en entrevistas que sentía que la canción había perdido parte de su esencia original en la versión de Chayanne. Para él, la interpretación transformó un lamento desgarrador en algo elegante, casi inofensivo. Aunque sus palabras fueron sutiles, el mensaje quedó claro: no estaba completamente satisfecho. Chayanne nunca respondió públicamente, pero quienes lo conocen aseguran que esa crítica le dolió más de lo que mostró. Había puesto disciplina y respeto en cada nota, y escuchar que le faltaba alma fue un golpe fuerte.
Esa distancia se mantuvo con el tiempo. Nunca volvieron a colaborar, ni siquiera en homenajes donde coincidieron. Su tensión simboliza el choque entre dos formas de ver la música latina: Rubén Blades, el cronista social que ve en la salsa un arma contra la injusticia, y Chayanne, el romántico que ve la música como refugio íntimo. Dos mundos irreconciliables que por un momento compartieron espacio, pero quedaron marcados para siempre. Para Chayanne, esa experiencia dejó una lección amarga: no siempre la admiración mutua se convierte en entendimiento. A veces trabajar con alguien a quien respetas solo evidencia la distancia existente. En su memoria, Rubén Blades quedó como una herida silenciosa, la prueba de que incluso la música, lenguaje universal, puede separar más que unir. Cuando repasamos los nombres que Chayanne nunca pudo soportar, no encontramos enemigos, sino un mapa personal de las batallas invisibles que enfrentó en silencio: Marc Anthony con su intensidad imparable, Jennifer López y su brillo que todo lo absorbe, Yandel con la urgencia de una generación que no espera, Vanessa Williams con su rigidez en el protagonismo, y Rubén Blades con el choque entre la salsa social y el romanticismo comercial. Ninguno de ellos fue un villano en el sentido estricto. Todos eran, al igual que él, artistas entregados a su propia verdad, pero esas verdades eran demasiado diferentes para convivir. Con el tiempo, Chayanne entendió que la industria no se mide solo en discos vendidos o en multitudes coreando sus canciones. También se mide en las grietas que deja el camino, amistades que nunca fueron y proyectos que terminaron siendo más heridas que celebraciones. Para él, cada desencuentro reflejaba algo mayor: la eterna batalla entre autenticidad y espectáculo, entre la música como refugio y la música como producto. En la superficie, su carrera siempre pareció impecable, libre de polémicas, sostenida con una sonrisa eterna y un cuerpo que desafiaba el paso del tiempo. Pero detrás de esa fachada, había un hombre que callaba más de lo que decía, alguien que eligió el silencio como escudo ante la banalidad del escándalo. Hoy, al romper ese silencio, no lo hace desde el rencor, sino desde la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. La verdadera pregunta que queda para cada uno de nosotros es: ¿fue Chayanne simplemente demasiado exigente o incomprendido, o fue uno de los últimos guardianes de una música que se siente y se vive, no que se vende? Esa respuesta no la dan los premios ni los titulares, sino las emociones que su legado sigue despertando en quienes alguna vez se reconocieron en sus canciones y su silencio. Si esta historia te hizo cuestionar, sentir o simplemente querer saber más, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos que desenredan las capas ocultas de personajes como Chayanne, historias que no solo entretienen, sino que te harán ver la música y el espectáculo desde una perspectiva completamente diferente. No te pierdas lo que viene, porque en cada video hay secretos por descubrir y verdades por contar. Nos vemos en la próxima historia.